En este tutorial veremos la utilización de filtros personalizados con criterios. Los filtros personalizados con criterios se utilizan cuando necesitamos filtrar información más compleja o un conjunto de información. Los criterios son restricciones impuestas en un filtro o consulta para indicar los registros específicos con los que necesitamos trabajar. Por ejemplo, números mayores a una determinada cifra, números entre una cifra y otra, textos que comiencen con una determinada letra, textos que terminen con una determinada letra o sílaba. Para establecer los criterios en un filtro personalizado, lo que debemos hacer es ubicar el mouse sobre el registro del campo a filtrar y hacer un clic con el botón derecho del mouse. Dependientemente de donde ubiquemos el mouse o del campo que utilicemos para hacer el filtro, van a ser los criterios que van a aparecer o que vamos a poder utilizar. Por ejemplo, si ubicamos el mouse en un registro del campo apellido y en este lugar hacemos un clic con el botón derecho, vamos a poder ver que aparece una opción que dice filtro de texto. Dentro de los filtros de texto, los criterios que podemos utilizar son es igual a, no es igual, empieza por, no comienza por, contiene, no contiene, termina, no termina. Si, por el contrario, ubicamos el mouse en un registro de algún campo numérico y en ese lugar hacemos un clic con el botón derecho, vamos a ver que la opción que aparece va a ser filtros de números. Dentro de los filtros de números tenemos los siguientes criterios: es igual a, no es igual a, mayor que, menor que o entre. Las opciones, por ejemplo, mayor o menor que, van a permitir filtrar números mayores o menores a la cifra que nos vamos a establecer en el filtro, y el criterio entre nos va a permitir filtrar cifras entre un número y otro. Si por el contrario utilizamos un registro dentro de un campo fecha-hora o un campo fecha y hacemos un clic con el botón derecho, vamos a encontrar otras opciones referentes ya a las fechas. Por ejemplo, es igual a, no es igual, antes de, después de, entre, mañana, hoy, ayer, y tenemos una serie de opciones que podemos ir utilizando de acuerdo al filtro que nosotros necesitemos buscar o al dato que necesitemos buscar. En este primer ejemplo vamos a utilizar criterios que tengan que ver o que tengan relación a criterios con números. Por ejemplo, vamos a filtrar en el campo importe y vamos a buscar los importes que se encuentren entre 220 pesos y 240 pesos. Este criterio ustedes van a poder utilizar para todos aquellos campos que sean numéricos, ¿sí? Entre una cifra y otra, entre una cantidad y otra, entre un importe y otro. Para eso vamos a buscar el campo importe, vamos a desplazarnos hacia la derecha hasta que encontremos el campo importe. Y dentro de un registro vamos a hacer un clic en un registro del campo importe, vamos a hacer un clic con el botón derecho, vamos a ir a la opción donde dice filtro de números y dentro de los filtros de números vamos a utilizar el criterio entre. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos ver importes mayores a una determinada cifra, mayores a 200, utilizamos el criterio mayor que. Si necesitamos ver importes menores a una determinada cifra, utilizamos el criterio menor que. Vamos a utilizar el criterio que necesitemos de acuerdo a los datos que quisiéramos ver. Vamos a elegir entonces el criterio entre. Va a aparecer un cuadro en donde tengo que colocar el número menor y el número mayor, es decir, entre qué cifra y qué cifra quiero ver. En primer lugar va a ir el número menor y luego va a ir el número mayor. En este caso el número menor es 220 y el número mayor es 240. Una vez que establecimos entre qué cifra y qué cifra necesito ver en el filtro, vamos a pulsar el botón aceptar. Vamos a poder ver en el campo importe que aparece, ¿sí?, el icono de filtro, y si observamos y corroboramos, todos los registros que se presentan están entre las cifras que hemos pedido, entre 220 y 240. También podemos ver en la barra de navegación en la barra de navegación de registros que hay 88 registros que cumplen con esta condición.
Recordemos que el total de registro de esta tabla eran 117. Siempre es conveniente verificar cuánto es el total de registros y cuánto nos queda después del filtrado. Entonces ahí podemos ir viendo cómo se va a ir modificando o cómo va a ir aplicando el filtro de los distintos criterios. Otra posibilidad interesante es poder encadenar filtros, es decir, colocar un filtro junto o anexado a otro. De esta manera haremos más específica la información filtrada. Si tomamos el ejemplo anterior, podemos ver que existen 88 registros que cumplen con la condición del filtro que hemos establecido. Es decir, hay 88 registros que cumplen con el criterio en donde los importes están entre 220 y 240 pesos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si necesitamos ver de estos 88 registros cuántos son del turno tarde? En este caso deberíamos encadenar un filtro al filtro anterior, para lo cual vamos a buscar en la columna turno un registro que sea justamente del turno tarde. Vamos a ubicar el mouse en este lugar y vamos a hacer un clic con el botón derecho del mouse y vamos a elegir la opción igual a T, que simboliza justamente los registros del turno tarde. Vamos a pulsar sobre esta opción y ahí estaríamos ya haciendo más específica la información del filtro, es decir, no estaríamos buscando solamente en el campo importe, sino que también estaríamos buscando en el campo turno, ¿sí? De esos 88 registros que teníamos que cumplían con la condición importe entre 220 y 240, se le agregaría también la condición turno tarde. En total hay 38 registros que cumplen con ambas condiciones. Son del turno tarde y su importe se encuentra entre 220 y 240 pesos. En este tutorial entonces hemos visto un ejemplo de la utilización del criterio entre.